Lo mejor que vi fue una estufa leña ahí que me gustó. Sí, sí, vamos todos para lo de Teresa, está preparando la cena en la estufa. Conferencia con la doctora Lupe Salazar, presidenta de FOLA. Es una doctora del país, de Panamá, y que ella dicta, después la vamos a hacer hablar un poquito, dicta este tipo de conferencias, y yo le invité a que concurriera y acá está presente. Hola. Bienvenida. Gracias por la invitación. Muy bien. Yo no tengo hora acá. ¿Quién tiene hora? Son las 8:05 casi. Las 8:02. Esperamos 5 minutos más. Y 2 minutos. Poco más. ¿Les parece que esperemos 5 minutos más? No. ¿No? Bueno. 2 minutos como máximo. 2 Bueno. minutos. Muy bien. Está bien. Creo que, Nicolás, capaz que si tenés una luz de frente, porque no se te ve la cara. Me ves muy oscuro. Sí. ¿Ahí mejor? Yo lo veo bien. Sí, yo lo veo bien. Sí, se nota. Sí, se ve bien. No, para mí está bien. Igual yo ahora le voy a compartir. Le voy a no compartir tendrás que una. cambiar de anteojos, Tere. También, pero a Rottenberg lo veo bárbaro. No, yo tengo bastante luz en el Lo veo bárbaro. Enrique está al lado y está del mismo color. Lo único que más necesito es lo que... A Beatriz la veo bárbara, a todos lo veo bárbara, al profesor Borgia lo veo oscuro. Más oscuro, él sí. Pero es que me tengo que ocultar, porque si no, con esta vejez encima. No, nunca. En la sombra. Que nadie te busque este todo nombre. lo veo bárbaro, pero bueno. Hola, Ernesto. Está muy bien, Ernesto, no hay nada que ocultar. No sabemos. Es bárbaro, Ernesto. Es bárbaro. Silvia, Sí. ¿tú vas a presentar al disertante o Enrique? No sé. No, Silvia. Sí. Silvia, correcto. Cuando ustedes decidan, yo voy a apagar el micrófono y les pido a todos los demás que hagan lo mismo. Apaguemos, sí. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto el reencuentro después de un año de haber suspendido las actividades, que la Asociación Odontológica ahora nos permita comunicarnos con esta nueva normalidad. Hola. Buenas noches. Buenas noches. En una seccional de bioética como es la nuestra, en donde nos preocupa todo lo que tiene que ver con la salud y lo que tiene que ver con la vida, nos pareció interesante cuando Enrique nos puso en contacto con el licenciado Capote para interpretar esto nuevo que nos está pasando en medio de esta pandemia, cómo afecta al personal de salud, específicamente en el caso nuestro, odontólogos, con los riesgos y con esa evaluación de circunstancias, de conductas humanas, de valores, que por supuesto tienen que ver con la bioética, y hablando de una transdisciplina, como puede ser en esto que estamos hoy convocados, en donde va más allá de los conocimientos específicos de una disciplina, sino que recurrimos a otras, en este caso la psicología, para que nos explique y nos pueda, y podamos de esa manera interpretar, hacer frente, tomar decisiones, y bueno, y seguir adelante con lo que nos toca. Muchas gracias, licenciado, por esta charla que nos vas a brindar, cuyo título es Efectos psicológicos de la pandemia en el personal de la salud. Voy a hacerles la descripción del currículum de Nicolás Capote, que es licenciado en Psicología por la Universidad Católica del Uruguay, que tiene formación en psicoterapias cognitivo-conductuales en adolescentes y adultos, que es profesor y asistente e investigador de la Universidad Católica del Uruguay, que actualmente está ejerciendo como psicólogo en el Centro Clínico del Sur, en el tratamiento de niños, adolescentes y en el asesoramiento de los padres.
Es coordinador también del programa de habilidades sociales en adolescentes de dicho centro. Bueno, muchas gracias, Nicolás, y queda en tus manos esta charla. Bueno, gracias Silvia por la introducción y bueno, gracias a todos los que se contactaron conmigo, sobre todo Enrique al principio, para tener este espacio para poder conversar con ustedes. Además, sé que alguien me decía ahí que no se me veía bien la luz, pero bueno, voy a compartir la pantalla en unas diapositivas, que seguramente sea lo más importante para que vean durante este rato. Después al final, cualquier cosa, dejo algún espacio para que me puedan hacer preguntas y, bueno, veo de instalar alguna luz un poco más frontal para que me puedan ver. ¿Ah? Voy a compartir, ¿sí? A ver si lo puedo hacer. ¿Están viendo ahí, soy, verdad? Sí. Sí. Voy a minimizar un poco ahí la imagen de ustedes. Perfecto. Bueno, es importante... ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ¿no? Perfecto. Veo algunos que hacen que sí. Cualquier cosa me interrumpen y demás. Voy a conversar sobre lo que dice ahí el título, ¿no? Que es los efectos psicológicos de la pandemia en el personal de la salud. Nicolás, sí. No, que todos apaguen el micrófono porque hay ruido que hace contigo, que todo el mundo apague su micrófono. Eso te iba a pedir, sí, porque yo me estaba escuchando mi voz varias veces. Porque se avina un ruido molesto, sí. Ahí va. Ahí, perfecto. Bien. Efectos psicológicos de la pandemia en el personal de salud, ¿no? Ese es el título que vamos a trabajar hoy en esta charla. No es un tema fácil de poder conversar porque, bueno, está bueno primero definir qué entendemos por personal de salud y, bueno, entramos muchos dentro de esa bolsa, ¿no? La salud bucal, la salud mental, la salud física, en fin. Hay un montón de posibilidades dentro de ese concepto. Tomé el concepto como algo mucho más genérico para que aplique a muchos de nosotros y se van a sentir identificados con algunas cosas que vamos a ir conversando. Y cualquier cosa al final podemos intercambiar preguntas, dudas, comentarios y ajustamos un poquito más a lo que, bueno, yo les puedo brindar como apoyo en esta charla o lo que he estudiado o leído del tema desde hace ya más de un año, intentando, bueno, ayudar a diferentes tipos de personas, población, etcétera, desde lo que la teoría nos dice, pero también lo que la investigación nos dice, o sea, el campo de conocimiento empírico que vamos generando en este último año y medio, desde lo que a mí me concierne, que es el área de salud mental específicamente, y por ende volcar hoy en día cuáles son los efectos que se están viendo, o se han visto, o se pueden prever que se van a ver, producto de lo que todos estamos viviendo, que ninguno de nosotros estamos ajenos a ello. Acá arrancamos conversando un poco sobre el concepto de, a ver si ahí me pasa la diapositiva, que ahí justo voy de vuelta. Y ahí sí, perdón, ahora sí. Intentemos hablar un poco sobre bueno, lo que ha impactado el fenómeno de COVID en todas nuestras vidas, volcado sin duda a cómo va a repercutir en estos famosos efectos que veníamos diciendo recién de psicología o salud mental en esta población en particular. Está bueno entender un marco desde dónde vamos a arrancar esta charla o cuál es la brújula en donde nos vamos a anclar para entender las futuras explicaciones que voy a dar en un ratito para que se entienda y que por lo menos partamos de la misma base, ¿no? Hay un sistema que podemos denominar sistema de regulación que engloba unas funciones cerebrales que nos permiten a cada uno de nosotros regular emociones y conductas. Todos nosotros tenemos ese sistemita que nos permite justamente regular esas dos variables que son fundamentales en la cotidianidad nuestra, para funcionar como profesionales, como padres, como hijos, como marido, mujer, como amigos, lo que fuera, nos permite justamente regular esas dos variables, algunas más también, y cada una de estas variables engloban otras,
pero quedémonos por ahora con esas dos palabras que son emociones y conductas. Y este sistemita, que funciona bien cuando está en un equilibrio, que hay un sistema que se regula constantemente para que alcancemos ese equilibrio, está hace un año y pico afectado por un gran factor estresor, que si bien factores de estrés tenemos muchos, que generalmente tienen la condición de ser más a corto plazo o más intensos, pero de corta duración, este viene siendo un aliado bastante cercano y muy popular en este último tiempo, que es el famoso COVID-19. Acá en Uruguay, desde marzo del año pasado hasta ahora, en el mundo entero, si se quiere, desde diciembre de finales de 2019, es que irrumpió este fenómeno que, dentro de muchas cosas, lo que hace es afectar nuestro sistema de regulación, o sea, esas funciones del cerebro que regulan emociones y conductas. Hay 4 aspectos que nos ayudan a nosotros a regular este sistema, dividido en 2 partes. Una primera parte es aquellos aspectos internos y externos. Dentro de los factores internos está cada uno de nosotros, ¿no? Yo, Nicolás, tengo aspectos propios míos que hacen que este sistema funcione en parte por este cuarto de proporción que me ayuda a regular mis emociones y mis conductas. El temperamento, algo con el cual yo nací, algo innato. El apego, que es ese tipo de vínculo temprano que tuve con mis cuidadores, preferentemente vínculo bebé-madre, pero el apego también tiene que ver con otras figuras cercanas que han estado en mi vida durante mi infancia, pero al día de hoy, con la edad que tengo, este concepto sigue teniendo un peso muy importante. Una vez corre con el error de posicionar el tema del apego a los niños o los bebés recién nacidos, y es un concepto que nos acompaña a lo largo de toda la vida. Si bien tiene un impacto bien grande en los primeros meses, primeros años de vida, es un concepto que nos va a acompañar muchísimo a lo largo de toda nuestra historia. Y la personalidad, o sea, ese patrón de comportamiento, ese patrón de emociones y conductas que yo tengo y de pensamientos que no es innato, que se va generando a medida que yo me contacto con el exterior y con el ambiente, y las experiencias que yo vaya viviendo van moldeando más o menos esa personalidad. Yo acá les voy a resaltar algunos aspectos que no los voy a nombrar todos porque no nos va a dar el tiempo. Esta presentación, cualquier cosa después se las puedo pasar, y si alguno después quiere profundizar en algo de esto, me lo dice, no hay ningún problema. Pero en cualquier contexto de pandemia, esta no es la primera pandemia que se estudia a nivel mundial, en cuáles son los efectos que puede llegar a tener. Hubo algunas no muy lejanas en el tiempo, en los últimos 10, 15, 20 años, pero se demuestra que hay algunos rasgos de personalidad que son los que más se van a exacerbar cuando nuestro sistema de regulación está afectado por algún factor estresor. Imaginen que los rasgos de personalidad, que son muchos, si uno los fuera a graficar, cada uno de nosotros tendría estos rasgos de personalidad en mayor o menor medida. Habría un punto de corte en donde uno diría, bueno, hasta acá, si yo tengo este rasgo, es un ámbito tolerable y saludable. Y muchos de mis rasgos van a estar ahí. Pero a veces hay rasgos de personalidad que sobrepasan ese umbral, digamos, de tolerancia o de salud, y ahí hablamos de rasgos más o menos patológicos, que son los que más se van a ver presentes cuando yo estoy en un momento de mayor estrés. El ejemplo más clásico que a veces doy, si yo tuviera un rasgo obsesivo de la personalidad más marcado, en algún factor estresor, por ejemplo, puedo tener mayor tendencia a limpiar más, a higienizarme más, a ser más controlador de algunos aspectos externos o internos o lo que fuera, ¿ah? Sin ser patológico, sin hablar de patología, simplemente saber que ante un factor estresor, ese rasgo que yo tengo un poquito más exacerbado va a exacerbarse todavía más cuando estoy ante un factor estresor como en el que estamos hoy en día. Hay algunos rasgos que son negativos hacia el lado de que van a romper esa homeostasis o ese equilibrio de mi sistema de regulación, y algunos están marcados ahí, que tienen que ver con un rasgo que se llama emocionalidad negativa. Olvídense del nombre teórico, simplemente acompáñenme conmigo en el concepto.
en donde hay aspectos de ansiedad, o cuánto yo estimo o sobreestimo una amenaza o un peligro, cuánto tolero o no tolero la incertidumbre, cuánto estoy chequeando cosas para buscar certezas, o cuánto me desconecto de la realidad para evitar un tema, o el famoso sesgo optimista, que se ve mucho en estos casos: a mí no me va a pasar, yo no me voy a contraer el COVID, yo soy una persona sana, o lo que fuera. Que como rasgos a veces que se exacerban, si gobiernan o regulan mi conducta, pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, si yo me creo que a mí el COVID no me va a agarrar o no me va a atacar, puedo correr el riesgo de aglomerarme, de salir a la calle sin tapabocas, de no higienizarme bien o lo que fuera. ¿Ah? Entonces, eso como introducción con respecto a un primer factor interno que puede llegar a incidir en mi sistema de regulación. Les decía que hay otra variable opuesta, que son los factores externos, que también inciden en cuanto yo vaya a regular este sistema, que pueden ser las noticias a las cuales estoy expuesto, pueden ser las medidas que el gobierno pueda adoptar o tomar, o las recomendaciones que la gente que conoce el tema me puede dar, casos cercanos que yo pueda tener, gente conocida que es contacto de, o lo que fuera. Son aspectos externos a mí que yo no tengo ninguna incidencia, yo simplemente los recibo porque estoy expuesto naturalmente a ellos. Y después el otro lado de la variable tiene que ver con aspectos controlables o aspectos no controlables. Que ahí entramos en el terreno de ¿qué aspectos puedo controlar yo? Bueno, ¿cuáles son las prácticas de higiene que yo realizo en este contexto? Hablamos acá del COVID-19, no sé si uso un tapabocas, si me higienizo las manos con alcohol en gel o con agua y jabón, este concepto de mantener la burbuja y no romper las burbujas, el distanciamiento físico sostenido, el tema de la ventilación, en fin, todas estas recomendaciones o estos carteles que nos han inundado en este último tiempo de recomendaciones para poner en práctica, que lo que yo controlo con respecto a eso es cuánto las hago, en qué momento las hago y si sigo a cabo llevando esas prácticas que me recomiendan. Y lo que yo no controlo, que también va a afectar a mi sistema de regulación, son, no sé, qué tan expuesto estoy a noticias falsas o bombardeo de información constante todo el tiempo, qué es lo que hacen los demás. Yo puedo salir a la calle con tapabocas, pero quizá veo gente caminando en la calle que no lo tiene, o veo gente que está aglomerada en una plaza o en un parque, o sale alguna noticia de una fiesta clandestina en tal departamento de Uruguay con 200 personas. Nada de eso lo voy a poder controlar. O el concepto de la vacuna. Si uno iba más atrás en el tiempo, uno no podía controlar, por ejemplo, no sé cuándo iban a llegar las vacunas, en el caso de que fueran a llegar, tampoco sabíamos cuáles iban a llegar acá a Uruguay, a todos nos pasó cuando nos agendamos para la vacuna, el tema de, bueno, estoy agendado, ¿cuándo me va a llegar la hora del famoso día y la hora y el lugar para darme la vacuna? En fin, esos factores que yo no puedo controlar, que esta conjunción de 4 elementos, internos, externos, controlables y no controlables, van a incidir en todo momento en mi sistema de regulación. Claro, en un contexto no estresor, de no COVID-19, este sistemita tiende a regularse naturalmente de forma diaria. ¿Cómo lo reseteo o cómo hago que este sistema funcione mejor? Básicamente, en una forma muy resumida, por 2 aspectos. Durmiendo y rompiendo el ayuno en la mañana, o sea, desayunando. Si yo lograra dormir una buena cantidad y calidad de tiempo y desayuno en la mañana, mi sistema de regulación va a estar diariamente bien regulado, valga la redundancia, para funcionar de forma acorde. Hagan el ejemplo o el ejercicio de pensar si alguno de ustedes maneja y la noche anterior durmió mal, por ejemplo, tiene más probabilidad de tocar un bocinazo extremo si al milisegundo que cambió la luz verde y el auto de adelante no arrancó, ya yo estoy desesperado, ¿no? O estoy llegando al semáforo y está la luz que cambió recién amarilla y acelero para poder pasar lo más rápido posible. Cuando uno está disregulado, y no hablo de elementos patológicos, cuando uno está disregulado porque está mal dormido, durmió mal o no comió, etc., tiene más tendencia a hacer ese tipo de conductas que yo les describo.
que en la práctica no tienen nada de maldad o de gravedad. Son posibles conductas consecuencia a que pase algo, pero en sí la conducta no tiene ninguna gravedad. Pero estos ejemplos sirven para entender en la práctica de qué estoy hablando y cómo a veces mi sistema de regulación funciona de forma diaria sin darnos cuenta, y que a veces hay reguladores de ese sistemita que son el sueño, la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, este factor de estrés al que estamos nosotros expuestos hace un tiempo, genera que este sistema esté constantemente en crisis. Desde el 13 de marzo de 2020, nuestro sistema de regulación está en crisis. ¿Por qué? Porque si llenáramos estos casilleros, interno, externo, controlable y no controlable, con aspectos que nos han pasado a nosotros, seguramente mucho de lo que pongamos acá tengan que ver con aspectos negativos. ¿Qué parte de mi personalidad se puso más de manifiesto cuando estoy estresado? ¿A qué estuve más expuesto de forma externa? Cuando prendo el informativo en este último año y pico, ¿qué fue lo que más vi? Cuando navego en las redes sociales y veo noticias, ¿qué es lo que más veo? Factores que puedo controlar, como el ejemplo que puse ahí, es tapaboca, prácticas de higiene, distancia física, etc. Lo que no puedo controlar, bueno, quiero ir al cine, no puedo ir al cine. Quiero juntarme con amigos y salir a bailar, a tomar algo, no puedo. Si ustedes hacen el ejercicio de poner o llenar esos casilleros con ejemplos personales, se dan cuenta de que mucho de esta tendencia tiene que ver con el COVID-19. Entonces, podemos suponer o partir de la base de que nuestro sistema de regulación ha estado en crisis constante en este último año y pico. En algo que para la mayoría de nosotros es inédito, o para todos nosotros es inédito, por algunas características que lo hacen más difícil, ha sido muy ambiguo, una situación muy novedosa y muy impredecible, que como tal genera emociones que, si bien son saludables, cuando pasan cierta intensidad se vuelven cada vez más displacenteras. El estrés, el miedo, la preocupación, el enojo, la tristeza. ¿Qué es lo que hacen estas características? Nada más y nada menos que romper el equilibrio de nuestro sistema de regulación. Entonces, yo estoy funcionando y voy a trabajar y estoy con mi familia y estoy con mis amigos, sabiendo que mi sistema de regulación hace más de un año que está esta especie de crisis, que está amenazado constantemente con esa rotura de su equilibrio. Piensen, por ejemplo, si ustedes no están pendientes, si es que alguno de ustedes se junta con alguien o trabajan y están teniendo la suerte de poder trabajar, si no están pendientes de, puede ser que me llame alguien a decirme, che, mirá, me siento mal, te estoy compartiendo esto porque vas a tener que hacer cuarentena y quizá eventualmente hizo parte. Estamos con eso metidos en nuestra cabeza hace más de un año y pico. Y a mí me pasa cuando me junto con mi familia, que respetamos todos los protocolos, o cuando voy a trabajar, cuando yo veo pacientes en formato presencial, que algunos estoy viendo en formato presencial, y a pesar de que tenemos el ambiente ventilado y yo uso doble tapaboca y mantenemos 2 metros de distancia y nos lavamos las manos, etc., igualmente siempre está este posible riesgo y en mi mente siempre está esta vocecita que me dice, ojalá no te llame este paciente a decirte que, no sé, o se siente mal o ha sido contacto o lo que sea. Estamos todo el tiempo pendientes o expuestos de que esto puede llegar a pasar. Ahora, es importante entender en esta base de nuestro sistema de regulación cómo solemos responder en estas situaciones de crisis. Si yo les digo, como le ponía ahí abajo, que este factor estresor de COVID-19 implica una crisis en este sistema, está bueno ver cómo solemos responder cualquiera de nosotros en una situación de crisis. Y yo estoy seguro de que acá todos nos vamos a sentir identificados. Hay una evolución natural en etapas, que yo puse unas 2 primeras, habría que poner a ver en cuál estaríamos ahora, pero recuerden, después del 13 de marzo, qué fue lo que hicimos cada uno de nosotros, o por lo menos vimos que mucha gente hacía. Primero entramos en shock. El 21 de diciembre creo que fue, se empezaron a detectar los primeros casos en China, a 21 de diciembre de 2019. Los primeros días de enero empieza a plantearse en números cuánta gente se vio contagiada por este virus. En marzo
El 11 de marzo, la OMS declara esto una pandemia, y el 13 de marzo de 2020 es que en Uruguay aparecen los primeros casos. Eso nos pone a nosotros en un estado de shock. El shock no es más que una generación de miedo, nos aparece mucho miedo ante una posible amenaza que ya dejó de ser anticipada a futuro, sino que era real. En Uruguay hay 4 casos que me ponen en estado de shock, y después empezó a aumentar todo eso. Todos nosotros buscamos mucha información para buscar justamente certezas. Ahí en el ejemplo anterior, de la diapositiva anterior, les ponía a la personalidad como factor interno que regula nuestro sistema que regula emociones y conductas. Y la intolerancia a la incertidumbre es un rasgo que está muy marcado en nosotros, que no hace más que suponer cuánto tolero yo el no saber. Y acá todos intentamos buscar certezas, todos nos conectábamos con el informativo, todos queríamos saber cuándo había alguna conferencia, todos queríamos leer. Y también hicimos algo que es propio de este momento y de esta etapa. Acumulamos factores protectores. Yo le pongo entre comillas protectores porque no eran tal. ¿A qué me refiero con esto? Esas largas colas en las cajas de los supermercados y la gente comprando mucha cosa. Alcohol en gel, pasta, papel higiénico, rollo de cocina, comida enlatada, lo que fuera. ¿Ah? Esa conducta, en ese contexto, es esperable y es justificable. Por supuesto que no me va a proteger del COVID, pero es una conducta natural de mi sistema de regulación. En ese caso, mi sistema estaba regulando mi conducta porque la emoción que aparecía era la emoción de shock o la emoción de miedo, y me empujaba ¿a qué? A ir al supermercado a comprar. Y creo que la mayoría de nosotros lo hicimos o conocemos a alguien que haya hecho alguna de esas conductas. Después pasamos a una etapa subsiguiente, que esto depende de cada uno cuándo lo hizo, en este famoso darse cuenta. Che, estamos ante el COVID-19, ya estamos conviviendo con esto, pero además nos dimos cuenta de que ese concepto de quedarnos en casa, que en un primer momento sonaba muy atractivo y muy protector, también nos enfrentó con algunas personas que mirábamos para el costado y decíamos, esta es mi familia. ¿Y por qué tengo tantas ganas de salir corriendo de mi casa cuando estoy con mi familia? Porque no estamos cableados para convivir 24 horas, 7 días a la semana con la misma gente, por más que sea mi familia. No estamos hechos para eso. Entonces ahí se empezaron a ver los primeros desafíos, ¿no? Combinar el teletrabajo con la escuela a distancia, ubicar espacios en la casa para que todos podamos tener la mayor comodidad posible, que nos dé el internet, las computadoras necesarias para que todos nos conectemos, el no poder salir, en fin, un montón de cosas más que generaron ciertos desafíos que tuvimos que aprender a convivir con ellos. Nosotros en el año 2019 sacamos un libro, yo no les comenté, creo que Silvia a la pasada lo dijo, pero al principio de la presentación está el nombre del Centro Clínico del Sur, que es donde yo trabajo, que en el 2019, como editor al doctor Ariel Gol, el principal impulsor de ese libro, sacamos un libro que se llama Convivir, que con 3 colegas más escribimos 2 capítulos que tienen que ver con las habilidades sociales para la convivencia. En el 2020, Ariel Gol, con 2 colegas más, reedita ese libro y le llama Convivencia en tiempos difíciles. O sea, adaptó el libro al contexto que estábamos viviendo en ese momento, porque realmente presentamos un gran desafío todos en esto de poder adaptarnos a este contexto nuevo que estábamos intentando vivir. Y claro, estas etapas no todos las vivimos de la misma forma, ¿no? Depende de la predisposición de cada uno, o sea, qué tan predispuesto esté yo para tolerar mejor o peor estas situaciones. Depende además de las experiencias que cada uno viva. No es lo mismo que yo me haya contagiado del virus, a que algún familiar lo haya hecho, a que alguien cercano a mí haya fallecido, a que esté, no sé, no es lo mismo cualquiera de esas experiencias, o a qué me dedique yo, si tengo trabajo, si tengo posibilidad de mi trabajo llevarlo a la parte de teletrabajo o no, y eso hará que haya una balanza, y a veces un desbalance entre lo positivo y lo negativo, que es donde vamos a hablar un poquito más ahora para ver
cuáles son los efectos psicológicos que puede traer una situación de crisis. Claro, si yo puedo anticiparme a esto, y yo les puedo decir, bueno, ¿saben qué? Se viene el 13 de marzo del 2020 algo llamado COVID-19 a Uruguay, estamos todos en pandemia, y todos pudiéramos saber cuáles son mis factores predisponentes a cómo voy a responder yo a una crisis, ahí podríamos haber prevenido un montón de cosas, cada uno de nosotros. Como no lo sabíamos, tuvimos que afrontar, tuvimos que hacerle frente a un contexto en el cual para todos nosotros era inédito. Y hay un dato que les comparto ahora, abro un paréntesis en la lógica de la continuidad de esta charla, que tiene que ver, capaz que alguno de ustedes la vio, esta gráfica, es una gráfica que salió muy en la primera etapa de la pandemia, en marzo, abril del año pasado ya estaban bombardeando con esta información, que decía cuál va a ser el impacto del COVID sobre la salud. Y hablaban de 4 olas o de 4 etapas. Una primera etapa que tiene que ver, como aparece ahí, la parte más rosada o fucsia, que dice que es la referente a la parte de mortalidad o morbilidad de lo que es el virus en sí, ¿no? Cuánto va a contagiar, cuánto se va a propagar y cuánta gente va a morir por este virus, sobre todo al principio, cuando estamos aprendiendo al respecto de este virus. Hay un pico muy grande que después va a tender a descender. Hay una segunda ola, que es la celeste o la azul, que tiene que ver con, bueno, pasado el tiempo, van a haber algunos pacientes que son urgentes, que no son COVID, que van a verse demorados por una restricción de recursos económicos, recursos humanos, de personal médico, recursos materiales, que también van a verse afectados, que en un momento la van a llevar, porque bueno, entenderán que no se puede, y ellos mismos también van a tener miedo de no contagiarse, etcétera, pero en algún momento va a haber un desborde de estos casos porque no van a poder sobreponer más y patear para adelante más su atención médica o lo que fuera. Hay una tercera ola que también se va a ver, que ya se vio, que se está viendo, que es la verde, que tiene que ver con bueno, el impacto que podría llegar a tener interrumpir la atención a enfermedades crónicas, aquellas enfermedades que uno ya tiene diagnosticadas, que requieren atención de forma cotidiana, semanal, mensual, etcétera, pero que también, por el mismo motivo de lo que explicaba anteriormente, tenían que verse postergadas en el tiempo por falta de recursos. Esa población también va a sufrir ese impacto del COVID. Y después está la que nos convoca hoy en día, que es la línea naranja, que es la que hace la curva y la altura más alta, pero si ustedes ven detalladamente, arranca muy temprano en el tiempo. El eje de abajo, el eje del tiempo, implica que la línea naranja, si bien va a ser la cuarta ola, o sea, la cuarta en venir como problema a atacar, no es la cuarta que arrancó como problema a estar entre nosotros. Arrancó un poquito después que las 2 primeras olas. Y, como verán, toca un punto de impacto muy alto que se va a mantener en el tiempo. De eso vamos a conversar un poquito más al detalle ahora. ¿Cuáles son los efectos? Esta va a ser como la última diapositiva que iremos viendo juntos para entrar en el tema en concreto que tiene que ver con los efectos psicológicos en la salud mental. Hay factores que van a incidir justamente en este aspecto de cuáles van a ser los efectos. Hay factores protectores y hay factores de riesgo. Esto quiere decir que hay factores que se demostró que tienen un impacto considerable. Acá cuando hablo del concepto de impacto considerable me refiero a una lectura que viene más de mi formación. Yo soy investigador también y cuando uno trabaja de esta mentalidad utiliza términos para que se entienda a qué nos referimos. Un impacto considerable, en la literatura académica aparece descrito así, tiene que ver con aquel que es más probable que se dé. O sea, es importante entender que hay factores que van a impactar considerablemente en el personal de la salud. Dicho de vuelta, es más probable que estos efectos se den en el personal de la salud si están más o menos expuestos o más o menos cubiertos con estos factores que aparecen en los laterales, que son
factores de riesgo y factores protectores. ¿Cuáles son los factores protectores que dentro de lo que es un concepto de pandemia se ve en aquella población que trabaja en el ámbito de la salud? El apoyo que tenga, y no me refiero al apoyo familiar, hablo del apoyo institucional, organizacional, el apoyo de un gobierno, el apoyo de medidas sanitarias. ¿Cuánto crea el profesional que se siente apoyado por, básicamente, el concepto de como factor de protección en su trabajo? ¿Cuánto mi trabajo va a aportar y cuánto es valorado mi trabajo para los demás? También el tema de las medidas de protección. Cuánto lo que me recomiendan que tengo que usar en un ámbito particular me va realmente a proteger de este virus o de esta pandemia. Cuánto conocimiento tenga yo de esto a lo que me estoy enfrentando. Cuánta resiliencia tenga yo. Y acá de vuelta metemos un factor interno. La resiliencia es cómo puedo yo afrontar situaciones estresoras. Cuánto me puedo adaptar yo a una situación estresora y salir bien parado, digámosle, de esa situación. Y por último, el sentido de propósito. O sea, yo como personal de la salud, médico, odontólogo, psicólogo, etcétera, cuánto creo que mi trabajo, mi profesión, impacta positivamente o marca una huella en lo que estoy haciendo. Y después, por otro lado, tenemos los factores de riesgo, que también inciden en esto de cuánto me va a impactar considerablemente a mí como personal de la salud. Y nombro algunos, como por ejemplo la carga de trabajo, y es simplemente cuántas horas estoy expuesto a una tarea que yo realizo. También las medidas de protección, si me protegen o no me protegen. De vuelta, cuánto conocimiento tenga sobre a lo que me estoy enfrentando. El miedo al contagio como principal riesgo. Cuánto miedo tengo yo de contagiarme si estoy en contacto con alguien, y enfermedades que yo pueda tener. Y lo nombran acá porque el COVID está asociado con, a veces, un peor pronóstico cuando yo tengo alguna enfermedad particular. Ahora, no todas son significativas. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas van a impactar de una forma positiva en que a mí se me despierte más o menos un factor de salud mental. Es decir, yo no tengo más posibilidad de desarrollar una enfermedad mental si tengo estos factores de protectores o estos de riesgo. Hay algunos, y ahí les aparecen marcados cuáles son esos factores, que están marcados con esos más, digamos, ¿no? El apoyo que yo pueda sentir o tener desde lo organizacional o lo institucional. Las medidas de protección que yo crea que me puedan llegar a servir o a cubrir. Y mi factor de resiliencia son 3 elementos que me van a proteger de una forma muy alta a que yo no contraiga o no exacerbe o no empeore una situación de salud mental. Ahora, cuanto más expuesto esté a una mayor carga de trabajo, cuanto yo considere que las medidas de protección no son efectivas y estoy con este miedo al contagio o de contagiar a otros como factores de riesgo, esos 3 elementos son más propensos a que yo como individuo genere o esté más vulnerable a desarrollar enfermedades mentales, lo que uno clasifica como enfermedades mentales, ¿sí? Ahora, todos nosotros, como personal de salud, estamos expuestos a 3 aspectos. Uno es el miedo. Se ha generado una realidad y es la de nadie está a salvo. Es un mensaje que acá en Uruguay no ha salido tanto como medida de impacto en los medios de comunicación, pero en otras partes del mundo sí, pero tiene cierta lógica en lo popular. Cuando uno comparte con otras personas, uno entiende que cualquiera de nosotros somos vulnerables a contraer este virus. Y eso genera mucho miedo. Y más en las personas, por ejemplo ustedes, como profesionales que están muy expuestos a un lugar muy específico de contagio, la boca, la nariz, los ojos, etc. Lo segundo como factor que hace que el personal de la salud sea más vulnerable es la incertidumbre. Recuerden, como les decía al principio, hay un factor de personalidad como rasgo que es la intolerancia a la incertidumbre. Y el no saber
genera mucho miedo, desestabiliza este sistema de regulación que todos tenemos y nos hace por ende más vulnerables a desarrollar patologías mentales. Ahí puse PPE, es una sigla en inglés que tiene que ver con las medidas de protección. Si ustedes hacen memoria, esto ha cambiado mucho. Por ejemplo, en un primer momento los tapabocas quirúrgicos sirven, en un segundo momento eran los de tela, en un tercer momento eran los quirúrgicos y además arriba uno de tela. Y así fue cambiando esto a medida que fue pasando el tiempo. Y eso genera incertidumbre, y muchos pacientes míos, por ejemplo, me preguntan, bueno, ¿pero realmente funciona? Porque ha cambiado tanto en el tiempo que ya me genera alguna duda si esto funciona, o en un momento no habrá que usar 2 tapabocas y la máscara protectora, o 3 tapabocas, o lo que fuera. Pero también hay un tema no menor que nos pasa a todos los que trabajamos en el área de la salud, y son las expectativas que se deposita en cada uno de nosotros. Y hay una frase que yo siempre uso para ejemplificar esto, que es la siguiente, que está ahí, que está parafraseada y está recortada, pero dice: el reconocimiento profesional puede reforzar positivamente el trabajo duro, pero su valor puede verse alterado cuando se lo enmarca dentro de un estereotipo. Ahí sigue otra parte más abajo que dice: el énfasis en el autosacrificio, mientras descuidan otras áreas de su vida, puede retratarlos como héroes. A su vez, esto puede imponer ciertas expectativas en ellos, de demostrar fuerza personal y resiliencia. Sin embargo, también puede impedir su capacidad de reconocer vulnerabilidades o compartir experiencias traumáticas, pudiendo resultar en un incremento de riesgo para su salud mental y prevenir la búsqueda de ayuda. Ese texto a mí me sirve para ejemplificar lo que muchas veces pasa con todo el personal de salud, cualquiera sea el personal de salud, que esta expectativa no hace más que ponerlos más en un estado de vulnerabilidad, por algo que dice ahí abajo, y es que el personal de la salud, y acá nos meto a todos, es el que menos consulta por temas de salud mental. Médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeras, etcétera, etcétera, etcétera. Son los profesionales que menos consultan por situaciones de salud mental. Incluso los psicólogos y los psiquiatras. También nos meto a nosotros en esa misma bolsa. Y eso es un dato muy fuerte. ¿Por qué? Porque hoy en día el personal de la salud, sea el que sea, es el que está más expuesto a todo esto. Hay que recalcar obviamente que el personal de salud se puede dividir en personal de primera línea, personal de segunda línea, personal más periférico, en fin, se puede dividir en muchas áreas, pero esta frasecita o este párrafo que yo planteo ahí, lo sirvo simplemente acá como para enmarcar esto que les quería comentar. Ahora, ¿qué pasa en el área específicamente de la salud mental? Se ha demostrado, y esto está documentado en todas las pandemias que se han estudiado, y en esta también, que hay 4 posibles trastornos mentales que son los más prevalentes en el personal de la salud cuando se enfrenta a estos factores de estresor. O sea, cuando se rompe mi sistema de regulación y este equilibrio está amenazado, obviamente que no a todos nosotros nos va a pasar lo mismo, depende de factores predisponentes, como les decía recién, y alguna experiencia, pero somos más vulnerables a desarrollar alguna de estas 4 patologías mentales: ansiedad, depresión, dificultades en el sueño, predominantemente insomnio, y el trastorno por estrés postraumático. Claro, a cualquier población, cualquiera, hoy en día, que está expuesta a lo mismo que nosotros, puede desarrollar también alguna de estas 4 áreas. Hay más. Estas son las más prevalentes y las que se han estudiado que aparecen más. Dentro de cada una hay subtipos. Los trastornos de ansiedad son muchos. La depresión engloba ciertas diferencias en cuanto a su tratamiento y su diagnóstico. Trastornos o patologías del sueño hay varias. Ahí recalco más que nada el insomnio, que es la más prevalente. El trastorno por estrés postraumático implica cuando yo estoy expuesto a un trauma, que puede ser un trauma con mayúscula, un trauma grande, un evento muy amenazante, o pueden ser diferentes traumas, que serían traumas con minúscula, digámosle, pero que también me afectan y que generan que yo después experimente esa experiencia en el tiempo y me genere una misma sensación como si lo estuviera viviendo en carne propia de vuelta.
4 patologías que se está estudiando que cualquiera que sea personal de la salud hoy en día está en mayor riesgo de. Y es súper importante que todos nosotros los tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque, como dice el primer cuadro, estamos más expuestos a la emoción del miedo, que hace que mi sistema esté siempre en alerta, porque estamos también trabajando ante la incertidumbre, que hace que mi sistema también esté buscando certezas todo el tiempo, y eso me desgasta. Además de la expectativa que uno puede suponer que los demás pueden depositar en mí como agente de salud en el área que yo trabaje. 4 posibles patologías en esto de lo que es la salud mental de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué hacer con esto? Porque parte de lo que yo quería exponer no era únicamente decir cuáles eran los efectos psicológicos, porque cada uno de estos efectos psicológicos, ansiedad, depresión, sueño y trastorno por estrés postraumático, se traducen en conductas que todos conocemos. Por ejemplo, hay factores emocionales que pueden incidir, que yo como profesional de la salud voy a estar trabajando con miedo, ansiedad, culpa, impotencia, frustración, irritabilidad, o con aspectos cognitivos del pensamiento, dificultades para concentrarme, dificultades para tomar decisiones, sentirme inseguro, sentirme confundido, o aspectos conductuales, incomodidad de usar medios de protección o medidas de protección. Para ustedes, por ejemplo, es mucho más cómodo que para mí, ustedes están acostumbrados desde hace mucho tiempo, pero para mí atender con tapabocas es algo nuevo y algo distinto, que me llevó un tiempo poder acostumbrarme a ello. Lo que son posibles cefaleas, mareos, dolores musculares, dificultades para concentrarme en la tarea que estoy haciendo, en fin. Todo eso es lo que esos titulares que yo les pongo ahí, ansiedad, depresión, sueño y trastorno por estrés postraumático, se configuran en conductas descriptivas que nos pueden pasar a cualquiera de nosotros y por lo tanto pueden afectar nuestro trabajo. Y recuerden que estamos dentro de la población que menos comparte estas cosas, que menos pide ayuda por esto y que menos lo ve como un problema. Es importantísimo pararnos desde este lugar. Y tanto ustedes, odontólogos, como yo, psicólogo, como cualquier agente de salud, estamos en esa misma bolsa. Posibles estrategias, y acá sería para otra charla en ver cómo hacerle frente a los efectos psicológicos que las pandemias o el COVID-19 nos traen a cada uno de nosotros. 3 estrategias que desde la literatura uno recomienda y son las más populares. Uno es la regulación. Si arrancamos hablando de nuestro sistema de regulación, habría que ver cómo hacer para que nuestro sistema esté lo mejor regulado posible. Las estrategias más básicas ya las comenté. Un buen descanso y una buena alimentación. Si yo duermo una buena cantidad de horas y una buena calidad de tiempo y desayuno en la mañana, ya le estoy dando un mimo a mi sistema de regulación. Ahora, con eso quizá no alcanza. Eso simplemente quiere decir que el auto pasó por el taller, tiene agua, tiene aceite, las cubiertas están con el aire suficiente y el tanque está lleno de nafta. Eso no quiere decir que no me vaya a dejar parado por algún motivo o que me pase algo en la mitad de camino. Simplemente quiere decir que estoy arrancando en las mejores condiciones posibles para mí. Otras estrategias de regulación tienen que ver con lo que está muy de moda hace un tiempo, y es esta palabrita de mindfulness, que muchos capaz que habrán escuchado. Tiene mucha popularidad, a veces buena, a veces mala. Bien entendida, funciona muy bien, y es nada más y nada menos que conectarnos con el momento presente. ¿Cómo hago para que mi mente, que es un gran impulsor de tiempo futuro, tiempo pasado, esté conectada con el presente y yo pueda conectarme con lo que estoy haciendo aquí y ahora? Eso también permite regular este sistemita del que venimos hablando hace un tiempo y es un gran factor de protección. Hay muchas formas de poder hacerlo, muchas formas muy sencillas. Pueden entrar en YouTube y poner muchas ayudas visuales, gráficas, auditivas, de estrategias de regulación. Hay en plataformas de streaming, en Spotify, hay podcasts o radios que me ayudan a eso. En Netflix hay programas que están vinculados a desarrollarlo desde ese lugar. Hay aplicaciones para el celular que también me ayudan para eso. En fin, hay un montón de herramientas que si uno no se anima a consultar con un especialista en salud mental para poder justamente hacerle frente a eso, hay estrategias mucho más
accesibles en ese sentido. El segundo punto dice rutina y hábitos. Lo que nosotros venimos proponiendo o promoviendo desde marzo de 2020 es que se mantengan rutinas y hábitos lo más posible, con cierta flexibilidad. Con cierta flexibilidad. Las rutinas, y hago mucho foco en este concepto, lo que hacen es, nos dan una sensación de control y además apuntan a la certeza. Si yo sé que el lunes 14 de junio tengo una charla para una población en particular, yo me preparo justamente para eso. Eso es para mí una rutina y me enmarca dentro de un cuadro que me da mucha seguridad. Si yo sé que mi agenda de mañana martes tiene en la lista a tantos pacientes, eso a mí me da mucha tranquilidad y me da un cierto poder de control. La rutina nos da control. Cuando uno lucha contra los adolescentes, por ejemplo, con el tema del estudio, y el adolescente te dice, mañana estudio, o de tarde lo hago, o lo dejo para el fin de semana, uno le intenta explicar que pierde control sobre realizar esa conducta. Y después termina pasando lo que le pasa a muchos adolescentes, que lo dejan para último momento, que capaz que llegan sin dormir, o capaz que se rifan algún tema, o lo que fuera. Entonces la rutina nos da control. Y en un momento de mucha incertidumbre y de mucho miedo, y que el rasguito de la intolerancia a la incertidumbre está ahí muy agazapado a flor de piel, el generar una sensación de control nos da mucha estabilidad. Y después está en cada uno de ustedes, y después conversamos un poco, intercambiamos sobre cómo hacer buenas rutinas o buenos hábitos para ser saludables, nos da mucho control siendo ciertamente flexible, ¿no? Porque es imposible, en el contexto en el que estamos, mantener una rutina como la que llevábamos antes de marzo de 2020. Y los hábitos también tienen que ver con lo que uno muchas veces olvida, ¿no? No tengo tiempo para hacer deporte, no tengo tiempo para mirar una película, mirar una serie, no tengo tiempo para llamar a algún amigo que hace tiempo que no veo. Ok, el hábito de hacer esas conductas, un hábito, valga la redundancia, es lo que marca la diferencia entre la salud y la no salud. No quiero hablar de enfermedad o patología porque a veces no llegamos a eso. Hablo de lo saludable o lo menos saludable. El practicar un hábito de estas conductas nos permite entrar en un terreno que es mucho más propenso a la salud para nosotros. Y un tercer concepto que es difícil muchas veces de entender, que es el de aceptación, que no es resignación, no es resignarme a, che, esto es lo que me toca y nada más. Es simplemente aceptar que esto me genera miedo, que me genera incertidumbre, que a veces puede estar más irritable. Aceptar, por ejemplo, si tengo hijos, que no voy a poder ayudarles 100% porque yo voy a estar trabajando. Aceptar que mis hijos capaz que no van a poder estar todo el tiempo en clase como si estuvieran en el colegio, porque no lo están en casa. Y aceptar con mucha flexibilidad que esto sí, seguramente va a pasar, seguramente sí, pero aceptar que esto me está generando un efecto que va a ser un impacto, como hablábamos hace un rato, en esa famosa gráfica de cuándo me va a impactar esa ola de la salud mental, y que todos estamos expuestos a eso, queramos o no queramos estar justamente ahí metidos. Y esto último, con esto cierro, un poco para ajustarme al tiempo que teníamos de 1 hora y después intercambiamos alguna información más, tiene que ver con 4 consejos que uno recomienda, obviamente, al personal de salud en particular, odontólogos, psicólogos, quien sea, a tener como esto bien en mente. Primero, cuánto podemos acceder a recursos de salud mental, que por suerte hoy en día está lleno. Yo escuchaba a mis padres, cuando yo era más chico, decir, a mí nadie me enseñó a ser padre, a mí nadie me formó en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le digo, es verdad, tenés razón en que nadie te formó cuando vos empezaste a ser padre. Pero hoy en día, cuando los padres me lo dicen, no se los permito tanto. ¿Por qué? Porque acceso a recursos de este tipo hay un montón. Hay mucho escrito sobre temas de salud mental en general, mucho gratuito, mucho muy bueno. Yo después, si quieren, les puedo pasar, cuando yo les comparto esta pantalla después, esta diapositiva, que si las quieren se las mando, van a ver que al final están las referencias de dónde saco esta información, y además
hay algunas guías que sirven como ayuda para transitar estos momentos. Muchas están en inglés, muchas están traducidas al español, pero el acceso a recursos de salud mental yo lo posiciono como algo fundamental, a nivel individual y a nivel colectivo. Claro, yo tengo la suerte de trabajar en una clínica. Yo soy un psicólogo, que es un trabajo muy individual y muy solitario, pero por suerte trabajo en un contexto de clínica, donde somos más de 25, 30 profesionales trabajando, que tenemos instancias de contacto constante, para hablar de lo que sea, de pacientes, de cómo nos sentimos, de qué vamos a hacer el fin de semana, de lo que sea. Y a mí, salir del consultorio y tener contacto con más personas me da mucha tranquilidad y me da una sensación de salud. Claro, eso no alcanza. Después tengo que tener la posibilidad de acceder a ciertos recursos. Y hay, como les digo, e insisto en esto, un montón. Muchos de nivel local, de nivel nacional. En este último año y pico se han generado más todavía. Y muchos internacionales que también son muy buenos, que se adaptan a cualquier contexto, porque todos estamos viendo prácticamente lo mismo. Después hay unas últimas dos frases por ahí, que es conectar con otros. Claro, se ha hecho muy difícil esto de conectar. Y yo no hablo de conectar, por ejemplo, desde lo que es la tecnología. Yo siempre uso la misma frase, que no es mía, que es robada de algún lado, que es desconectar para conectar. Yo, por ejemplo, convivo con alguien que si miro para el costado y está mirando la tele conmigo, pero está con el celular, en ese momento no está conectada conmigo esa persona. Ya sea pareja, marido, mujer, ya sea amigo, quien sea. Desconectar para conectar es justamente salir de ese mundo que todos estamos expuestos y estamos inmersos muchas veces, que no nos damos cuenta que perdemos el control, porque indirectamente muchas veces nos conecta con estados de alerta, o sea, aumenta el desequilibrio en mi sistema de regulación. No importa lo que fuera, sea el WhatsApp, sea una red social, sea lo que fuera, porque yo no controlo lo que estoy consumiendo. Yo si estoy en un grupo de WhatsApp de amigos, no controlo que algún amigo me diga, che, ¿vieron cuántos casos salieron hoy? Si yo estoy en alguna red social y sigo algún medio de prensa, no controlo que me posteen una noticia que diga, fallecieron tantas personas al día de hoy, bla, bla, bla. Entonces está bueno eso de la conexión. Es la variable que más sensación de bienestar nos da. Yo estudio las redes sociales, estoy iniciando una investigación en cómo las redes sociales inciden en el bienestar de cada uno de nosotros y cómo la variable de personalidad también incide en el uso que le damos a esos medios de redes sociales. Y lo que estamos descubriendo es que, si bien son buenos factores de bienestar, también son factores de estas patologías que les pongo ahí: ansiedad, depresión, sueño, etc. No para todos, porque la variable a veces mediadora puede ser la personalidad como conjunto, pero la mayor exposición a eso da como resultado un mayor malestar o peores datos de bienestar. Y todas las personas que coinciden en estudiar la felicidad como fenómeno de qué sería lo que a mí me daría más felicidad en el mundo, implica con la conexión con otros. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que se lo recomiendo, que es Gottman. Gottman es un psiquiatra norteamericano que tiene un instituto que promueve mucho conocimiento para cómo conectar con otros, que no me da para conversarlo ahora, pero los invito a que ustedes lo busquen como referencia. Tiene un montón de generación de contenido que es súper aplicable a cualquiera de nosotros y lo va a explicar mucho mejor a cómo yo lo voy a explicar. Y hoy en día ellos promueven que esto es lo que más necesitamos como factor de protección para minimizar el impacto de posibles dificultades mentales. Y el último punto que dice ahí, para cerrar la charla, es el tema de cómo limitar exposición. Creo que a todos nos pasó lo mismo, que antes queríamos saber cuántos casos hubo hoy. Queríamos saber. ¿Para qué? No sé. Quizá para ver, bueno, si bajó, si no bajó, cómo está el mapa de Uruguay según el índice de Harvard, si está rojo, si está naranja, cuál está mejor, cuál está peor. Estamos todo el tiempo expuestos a eso, ¿no? Hoy en día creo que estamos en un sentido de esta evolución en las etapas más
positiva, a pesar de que vivimos un contexto bastante desalentador en cuanto a casos, en cuanto a lo que diferente población de la salud está pidiendo, de que quieren que se haga. Pero si ustedes pudieran limitar la exposición a esto un poquito más, yo les aseguro que su salud mental se va a ver muy favorecida, muy favorecida. Yo lo hago con mis seres cercanos o mis pacientes o mis colegas. Digo, evitemos hablar de este mismo tema siempre. ¿Por qué? Porque mi sistema de regulación está constantemente afectado, no lo afectemos más de lo que está. Doy cierre a esta primera parte de exposición. Sé que es difícil cubrir expectativas y abarcar todo lo que hay para hablar de este fenómeno. Ahora estoy abierto a consultas, preguntas, comentarios, algo que quieran profundizar un poquito más. Abro un poco la cancha para que todos compartan lo que les parezca lo más importante en este momento. Hola, Nicolás, excelente tu exposición y el orden que le fuiste dando a la charla. La verdad que estuvo muy bueno. A mí me quedó una pregunta, que cuando tú hablabas de los factores de riesgo y protectores, sí, y cuáles son los que afectan realmente el tema psicológico, ¿no? Sí. Tú decís el apoyo, las medidas, la resiliencia. Yo veo que el apoyo viene de afuera, las medidas en parte vienen de afuera. Ahora, esa resiliencia, yo la puedo nutrir, yo la puedo alimentar, porque supongo que es algo que todas las personas somos diferentes, ¿no? Y que hay algo que se pueda, digamos, que favorezca ese estado de resiliencia. Ya, es una muy buena pregunta, y hay formas de, digámosle, de aumentar la resiliencia. Hace mucho tiempo se creía que la resiliencia simplemente se veía en contextos extremos, ¿no? Cuando yo estoy expuesto a una situación extrema y por lo tanto ahí voy a saber qué tan resiliente soy a diferentes situaciones estresoras. Hoy en día, por suerte, se demuestra que no tengo por qué exponerme a un factor estresor para nutrir o para ejercitar esa resiliencia. ¿Cuál es el atajo, digámosle? Promover lo que uno llama como emociones positivas, entre comillas positivas. Para mí no hay emociones negativas o positivas. Por ejemplo, la tristeza no es una emoción negativa, es una emoción que cumple muchas funciones, que se puede volver un problema cuando no se ajusta a una realidad, pero no es negativa. Pero uso el concepto de positivas porque en la teoría y en la literatura está así, y son algunas muy fuertes y muy complejas. Una es la empatía. Cuanto yo más practique la empatía, que es esto de ponerme, dicho de una forma muy popular, es mucho más complejo que eso, pero en esto de ponerme en el lugar del otro y hacer eco y hacer espejo de lo que el otro está sintiendo y poder compartir algo con esa persona, la empatía tiene un nexo, digamos, directo con la resiliencia. Otra emoción que tiene un nexo con la resiliencia es la gratitud. La gratitud es una emoción fuerte que se ha ido estudiando cada vez más y que cuanto más yo la promuevo, que aunque parezca tonto, es muy fácil de trabajar. Por ejemplo, imagínense que yo, no sé, esta noche antes de irme a dormir, tengo que dar gracias o ser agradecido por 3 cosas, digámosle. Y yo puedo decir, bueno, hoy doy gracias por haber tenido trabajo y poder haber ayudado a mis pacientes. Hoy doy gracias por haber tenido algo distinto esta semana, que fue una charla con una población X, en este caso odontólogos, y también doy gracias porque mi señora también está bien y está saludable y pude compartir con ella algunos momentos del día. Lo resumo así, puede ser en cualquier ámbito y en cualquier contexto. Cuanto más yo practique eso, lo que estoy haciendo es fortaleciendo mi sistema de regulación. Recuérdense que son funciones que regulan emociones y conductas. La resiliencia entra como en el medio de la emoción y la conducta.
Y la forma que yo tengo de protegerla más es agrandando mi paquete de emociones positivas, digámosle. ¿Ah? Una tercera, que es súper importante, es la compasión. La compasión tiene que ver con este tercer concepto que aparecía en las estrategias, que es lo de aceptar, ¿no? La compasión es, hoy, imaginemos que esta charla, no sé, Enrique me escribe, digo Enrique porque fue el que me contactó a mí hace poco, y me dice, mirá, Nicolás, la charla no era lo que estábamos esperando, pensamos que estaba volcado a esta área, ¿no? Y seguramente mi mente, como la de cualquiera de nosotros, va a activar algo que todos tenemos. Qué desastre que sos, qué horrible, qué horrible, qué horrible, qué vas a hacer, cómo vas a hacer para compensar esto, ofrecerles otra charla, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es a nivel de pensamiento, a nivel cognitivo. Si yo promoviera la compasión, diría, wow, gracias Enrique por compartirme esto, lo voy a tener en cuenta, y para mí me voy a decir, ok, hice lo mejor que pude con la información que yo tenía. Hice lo mejor que pude con la información que yo tenía. No es que me estoy exculpando o diciendo, ¿saben qué? Si no les gustó, problema de ustedes. Es simplemente llevando el foco hacia mí, practicando esto de la compasión. Me pasa mucho con mis pacientes. Yo trabajo mucho con niños y adolescentes y por ende trabajo con padres. Y trabajar con padres es muy difícil. ¿Por qué? Porque también tienen muchas expectativas en un proceso terapéutico. Y yo trabajo mucho esto conmigo de la compasión. Hoy, por ejemplo, me llegó un carnet de un paciente que veo que tenía 8 bajas. Y la madre me manda ese carnet diciéndome, mira qué horrible, 8 insuficiencias y demás. Claro, yo no lo voy a llevar a mí con que yo soy el responsable de eso. Yo no soy psicopedagogo, no soy maestro particular, no soy profesor, y mi rol como psicólogo no va hacia ese lugar. Y la compasión hacia mí es, ok, yo estoy acompañando a este chiquilín de la mejor forma que puedo y buscaré estrategias para poder ayudarlo además ahí. Esa es otra emoción de estas positivas fuertes que afectan positivamente el valor de la resiliencia. Y sacando el tema de las emociones, un factor que me puede ayudar a ser un poquito más resiliente es cuánto me expongo yo a la intolerancia de la incertidumbre. Este factor del que yo les hablaba. Por naturaleza, nosotros ¿qué queremos? Certezas. Queremos certezas. Imaginen que yo le hubiera preguntado a Enrique, mira Enrique, hacé una encuesta y preguntale a todos los que van a participar para que vean qué es lo que quieren que yo hable. Me lo dice, yo, qué alivio, la charla que voy a dar es lo que estaban esperando. Eso a mí me da mucha certeza. ¿Cómo me manejé yo? Me contacté con Enrique, vamos a ponerle este título a la charla, buenísimo. Y hablo de lo que a mí me parece que puede servir, en este caso, según la experiencia que tengo, dando este tipo de charlas. Pero hay una parte de incertidumbre que dice, che, habrá cubierto la expectativa. Y con eso yo tengo que aprender a convivir. ¿Cómo soy más tolerante a eso? Enfrentándome a la incertidumbre. De una forma a propósito, por ejemplo. ¿Qué pasa si... doy ejemplos básicos, ejemplos chicos. ¿Qué pasa si yo la incertidumbre, no sé, imaginemos que tengo que dar una charla entre todos nosotros y digo, con alguien más doy la charla. Digo, mirá, encárgate vos de hacer el diseño, el contenido lo hacemos juntos, encárgate vos de hacer el diseño y no me lo muestres hasta el día que vayamos a dar la charla. Y mi certeza quiere decir, che, dale, está bueno que vos sepas, mirá si no te gusta. Y yo arranco la charla con esta persona que la vamos a dar juntos y no tengo ni idea lo que esa persona va a presentar. Me puede gustar o me puede no gustar. Pero ahí yo estoy accediendo a ejercitar esa posible incertidumbre. Ejemplos básicos así hay un montón de ejemplos. Si puedo delegar algo en alguien, si puedo compartir algún error, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo esta charla la hubiera dado en vez de con camisa, con una musculosa? Qué interesante hubiera estado enfrentarme a eso. Capaz que no cae dentro de los estándares que uno puede empezar a esperar, y seguramente muchos hubieran dicho, qué poco serio, pero bueno, me quiero enfrentar a esa incertidumbre porque yo estoy convencido de que nada va a cambiar la presentación que voy a dar. Ejemplos así se les pueden ocurrir un montón de cómo enfrentar
a ser más tolerantes a la incertidumbre. Tanto estas emociones que les planteé, gratitud, compasión, empatía, y esto de hacer ejercicios para ser más tolerante de la incertidumbre, en contextos controlables y en conductas muy básicas y muy sencillas, aumentan mi factor de resiliencia. Y eso está comprobado. Está comprobado que lo afecta positivamente. Y después uno tendrá que ver cómo lo transita cuando se enfrente realmente a un momento de mayor estrés, ¿no? Donde la resiliencia va a tener que estar como factor importante. Espero, Silvia, haber sido claro para haber puesto ejemplos prácticos. Sí, me pareció muy oportuna tu explicación, porque aparte de todo ello, estamos en una seccional, convocados por una seccional de bioética, en donde continuamente estamos hablando de valores, estamos hablando de comportamiento ético, y me estás hablando de empatía, que es lo que tenemos que hacer cuando nos ponemos desde una perspectiva ética, de ponerse en el lugar del otro, de hacerle el bien al otro. Y bueno, me estás diciendo que ejercitando y fortaleciendo ese tipo de comportamiento, estamos fortaleciéndonos a nosotros mismos para poder soportar estas cosas tan adversas que nos han tocado en estas épocas, ¿no? Sí. O sea, me parece muy oportuno tu visión desde la psicología, totalmente aplicable a la concepción de una aplicación de la ética a nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque ahí te agrego algo, y el concepto de empatía, que es súper interesante de estudiar y entender, que uno a veces lo tiene como esto de, ponerse en el lugar del otro, pero no es solamente eso, es poder acompañar a alguien en la emoción, tristeza, angustia, lo que fuera, sin juzgar y sin querer cambiarlo, eso. Simplemente entender lo que estás viviendo. Y eso a mí indirectamente me da mucha fortaleza y es lo que eventualmente puede afectar positivamente mi factor de resiliencia. Ahí está la posible explicación en esto de por qué y cómo afecta positivamente en ese rasgo. Muchísimas gracias. Por favor, entendiendo que el otro es diferente. Exacto. Alguien había levantado la mano, me saltó una mano, no sé quién fue. Yo, Nicolás, bueno, te felicito bien. por la charla. Yo estaba pensando ahora que tuvo una conducta diferente el médico y el odontólogo frente a la pandemia. Como que el médico atiende a sus pacientes, aunque esté en su consultorio por teléfono, y no siente culpa por eso. O sea, el médico se adaptó mejor. El odontólogo los atiende y se siente como que no está en falta con el paciente, y sí o sí tiene que verlo y tiene que estar en el equipo odontológico para atenderlo. O sea, como que yo pienso, nosotros estamos acostumbrados a tratar patologías y no estamos acostumbrados a dar charlas de salud, a la prevención, a todos los conceptos que podemos hacer. O sea, nos sentimos inútiles si estamos en nuestra casa hablando por teléfono con los pacientes o hablando por un Zoom. Y en cambio el médico pienso que se adaptó mejor a la situación y los trata. El 90% de los pacientes durante la pandemia fue telefónico y un 10% mucha especialidad y apenas 10% sí o sí presencial, que fue lo mínimo. Y no sintió culpa por ese trato con el paciente. Totalmente. Sí, hay muchas investigaciones referidas a esto, de la emoción de culpa, de cómo cada profesional ha atacado este tema con sus pacientes y demás. A mí me pasó, obviamente también, y me tuve que adaptar a eso. Cuando yo hice el cambio el año pasado a la conducta de consulta virtual, ¿no? Que por suerte tuve la suerte de poder hacerlo, porque me permitió seguir trabajando y ver más pacientes en un contexto mucho más seguro para mí y para el paciente, tuve muchas emociones encontradas con respecto a eso, ¿no? Pero también planteado de los pacientes, ¿no? En esto de construir juntos, que la terapia muchas veces es eso, ¿no? Acompañarse mutuamente en la construcción de algo, pero después anclado en mí, en algo que a mí me gusta mucho más, que es la parte teórica y que me argumente. Yo soy un psicólogo que trabajo en un modelo que se basa en evidencia científica. Eso a mí me da mucho más tranquilidad. Y lo que me dio mucha tranquilidad y que también apuntó a esa falta de culpa, que Enrique comenta ahora, es que toda la literatura decía que el teletrabajo o la telemedicina en el ámbito mío clínico
funcionaba a la par que la consulta virtual y presencial. El efecto podía ser muy similar. No había enormes diferencias entre la consulta presencial y la consulta virtual en lo que es el tratamiento de una patología o un trastorno o ver un paciente. Claro, ese dato a mí me dio mucha tranquilidad. Entiendo lo que vos decís, que no en todos los casos es aplicable, obviamente, pero ahí yo tuve que recurrir a un dato para también entender esa culpa o entender esa tranquilidad que yo tenía que tener para poder trabajar bien, ¿no? Y sin culpa, y más cómodo, y sabiendo que en última instancia estaba consiguiendo lo que yo quería, que era ayudar a un paciente. Bien, gracias Nicolás. No, por favor. No, por favor. No, el miedo también nuestro de cobrar una teleconsulta, o sea, tampoco estamos habituados a eso. Ah, bueno, totalmente, Ah. totalmente. También, yo ya soy muy buscador de esto, está todo estudiado y hay mucho que se ha estudiado con respecto a eso, ¿no? Bueno, qué parte, hablando de la parte ética, ¿no? Que ustedes me comentaban recién, bueno, qué tanto uno puede cobrar lo mismo presencial o virtual. Mucha gente te plantea naturalmente, a mí me lo han planteado, bueno, la consulta sale lo mismo o es distinto, o padres que te dicen, bueno, pero ¿cómo vas a cobrar lo mismo si, en fin, es un dilema muy interesante para poder debatir, y hay muchas escuelas al respecto de eso, y bueno, después cada uno podrá sentirse más cómodo con algo, y creo que depende también de cada área o cada disciplina, sin duda, no quiero meter a todas en la misma bolsa. Creo que alguien me estaba haciendo un gesto. Ernesto está pidiendo la palabra. Bien, perfecto, sí. Tenés que activar el micrófono, Ernesto. Ahí, perfecto. Bueno, felicitaciones por la presentación. Muchas gracias. Yo en este último punto que se tocó, creo que hay diferencias cualitativas muy sustanciales entre, por ejemplo, tu especialidad y la especialidad en la realidad odontológica. Sin duda. Sin duda que la consulta telefónica ayuda mucho, pero no resuelve el 90% de los problemas que el paciente tiene. Y la realidad de la atención del paciente con problemas psicológicos a la realidad de atención del paciente con problemas odontológicos es distinto y genera para el odontólogo, yo creo que mucho más. La empatía es necesaria en todos los aspectos de la vida, pero sí le implica más riesgos, más temores. Yo no lo he vivido porque estoy retirado de la actividad privada, de la actividad profesional, pero sí la he vivido muchos años. Y por eso que no pueden haber recetas, tiene que haber mucho análisis y mucha evaluación al respecto. Perdón, simplemente una acotación. Perfecto, Ernesto, me parece súper clara el planteo, comparto 100%, y ahí está esta dificultad de, bueno, no todas las áreas de disciplina de salud son iguales. Capaz que en mi área la ecuación es a la inversa de la que tú planteaste, capaz que el 90% se puede resolver de forma virtual y capaz que el 10% no, y en el caso de ustedes es totalmente a la inversa, ¿no? Y ahí hay otra dificultad mayor, porque también el contacto virtual, que si bien puede ser efectivo en muchas situaciones, también es un generador de estrés para el profesional, también lo es. El que yo tenga consultas, no sé, 5 consultas, 6 consultas, X consultas continuas que sean virtuales, es un gran factor de estrés. Y yo tengo que entender eso y tengo que generar estrategias para mí, para cuidarme más ese día, por ejemplo. Entonces, hay un montón de desafíos acá, sin duda, pero interesantísimo lo que planteás y comparto 100%, que no es aplicable lo mío a lo de ustedes, por esto que vos explicabas muy bien con este porcentaje que coincidió y que para mí en nuestra área es al revés. Y también, perdón. Sí, perdón. No, dale tú. Nada, que también es importante que nosotros, el mirar a los ojos a los pacientes en una pantalla, un plasma en el medio, es importantísimo. Si no, estamos como deshumanizándonos, todas las profesiones, me parece a mí. El contacto, el no tocarlo, el no mirarlo,
el escucharlo, porque nosotros en nuestra consulta también somos parte psicólogo, porque el paciente tiene una ansiedad, una angustia, no solamente le duele la boca por una muela, una caries, lo que fuera, tiene problemas familiares que también se repercuten en la boca, como el bruxismo, y a veces solamente escuchándolo se alivia, y por supuesto ahí es lo que tú decís, ¿no? Empatía, en ponerse en lugar en el otro, ¿entendés? Entonces me parece que la consulta nuestra, yo también concuerdo con Borgia, que me parece que virtualmente podemos sacar dudas, podemos sacar de apuro, pero no podemos resolver el 90% de los problemas de los pacientes si no es presencialmente. Totalmente. Y eso, el COVID, Teresa, ¿verdad? Es Teresa, sí, Teresa. Sí, Perdón que el te COVID, interrumpa. Perdón, Sí, no, decime. El COVID o la era COVID llegó para quedarse, y ahí lo que nosotros tenemos que tener es resiliencia para poder cambiar, poder cambiar la forma tradicional que estábamos atendiendo, la forma tradicional, los problemas odontológicos ahora son otros, no es ha cambiado muchísimo la forma de trabajar en la odontología en este año y medio, y va a seguir cambiando. Entonces, creo que tenemos que tener los odontólogos que ya somos grandes la capacidad de podernos reconvertir, no solamente en la infraestructura, sino también mentalmente. Que eso a mí me cuesta un montón, por eso agradezco escuchar esta charla, porque bueno, yo ya soy grandecita, y me cuesta a veces cambiar en algunas metodologías que ya las tengo arraigadas de larga data. Ya tengo más de 25 años de profesión, entonces te cuesta cambiar, pero creo que esto ha cambiado una era pre y post-COVID. Y bueno, y también nos trae consecuencias en nuestra forma de ser. Nosotros, también nosotros tenemos mucho estrés como odontólogos. Y bueno, no quiero seguir más, porque me parece que da para mucho esto. Muchas gracias. Sí, gracias por el aporte, coincido también, sin duda. Y lo interesante acá es que, claro, yo me lo preguntaba esto cuando preparaba la charla y no ahora, ya de antes, cuáles eran como las posibles profesiones que podían pasar a un ámbito mucho más virtual, y a los odontólogos los ponía en la profesión que prácticamente es nulo ese pasaje a lo virtual. Y exponerse, capaz que ahora hay un poco más de conocimiento, pero exponerse desde marzo del año pasado hasta ahora a trabajar, porque bueno, había que trabajar, sin duda que los ponía en más evidencia o más exposición de todo esto que veníamos hablando en la charla, ¿no? Más factores de riesgo, más descuido, más miedo al contagio, etcétera, 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 y más propenso a desarrollar estas patologías que veníamos hablando, que no es que todos las vamos a tener o a desarrollar, es simplemente mayor probabilidad de, simplemente eso. Yo lo que quería acotar, mi nombre es Carolina, sí. Yo vivo en el interior y vivo el COVID diferente a los montevideanos. Siento ese miedo cuando voy a la capital, ese miedo que ustedes sienten. Pero no, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo ella, sería repetirlo, pero al nosotros como tener que estar en la consulta presencial para poder tratar nuestras patologías, y los otros, digamos los médicos, no haberlo tomado así, haberlo tomado de forma más virtual, pasamos a ser un poco psicólogos, médicos, a escucharlos, a estar en el momento ese que el médico no le brinda, y a veces el motivo de consulta no es tal, van porque necesitan ser escuchados, necesitan ser... porque nosotros sí tomamos las precauciones, porque ya las teníamos instaladas, claro, el tapaboca, la máscara, la sobretúnica, o sea, nosotros ya estábamos preparados para trabajar así, no tuvimos que cambiar mucho nuestra forma de trabajo, pero sí el tema de que el paciente ahora no recurre ya por una patología puntual, sino que ya tiene todo ese combo que viene de un año y medio de lo que tú hablabas, del estrés y de todo eso. Totalmente. Y como tip para mantener, esto lo digo, se lo digo a mis colegas, para mantener ese mecanismo de regulación, yo como profesional encontré en internet una mujer que es muy cra para mí, que se llama Yoga con Lina,
y que se los recomiendo porque es la que vos usás el tiempo que necesitas, que son 10 minutos, 15, 20, lo que necesites, pero como que lo que tú hablabas hoy cuando dabas todos los ejemplos me llevó a pensar de que ella te hace como enfocarte en el presente y no, como que te refuerza lo que tú a veces necesitas como para estar más seguro de ti mismo, poder llevar toda tu familia, los adolescentes que tenés a cargo, todo eso, ¿no? Y bueno, como tip se los recomiendo que les va a venir bien. Aparte, hacemos un estiramiento que por nuestra forma postural de trabajo es muy sacrificada. Nada más. Eso. Gracias por el aporte, obvio, sin duda. A veces ahí está la diferencia en cómo se vive en el interior y en la capital, ¿no? Sin duda. Yo tengo familia en el interior, amigos en el interior, y a veces me plantean lo mismo que me decís tú. Me da miedo ir a Montevideo, por ejemplo, ¿no? Tengo pacientes del interior, que a ellos la consulta virtual les vino bárbaro justamente por esto. Les da miedo trasladarse, por más que capaz que vienen en auto con sus papás y no hacen más nada que eso, pero igual. Ahí está la variable esta de miedo que si lo llevamos a la población en general también está, no solamente en el personal de la salud. No sé si la doctora Salazar quiere hacer un aporte, que es la invitada del exterior. Gracias. Yo quería decir algo. Sí, definitivamente me toca hablarle. Primero quiero agradecerle a Enrique y a Nicolás, porque es una oportunidad, más que una charla, más que una disertación. Esto es una terapia en grupo, totalmente entre pares. Me siento tan complacida porque a través de Nicolás y la presentación que él ha hecho desde el día 1, que también fue en marzo, en Panamá, me vi reflejada en cada una de las situaciones. Y tuve esas incertidumbres, esas ansiedades, lo que a mí me favorece, creo que era un apoyo que yo doy en bioética, y yo le decía a mis estudiantes, miren por las ventanas, cuando suspendieron los vuelos, y como Panamá es hub de las Américas y había tantos aviones, digo, miren por las ventanas y vean que ya no hay aviones, hay aves, y estamos recuperando el nombre de Panamá, que es un país de mariposas y de aves. Y estarán agradecidos las aves y las mariposas. ¿De dónde estarán estas personas? ¿Dónde están? Que gracias a Dios están guardadas, que nos ha permitido vivir. Porque siempre vemos que el mundo nos pertenece nada más para el ser humano. Y es un animal bien depredador. Así que yo le decía así, vean, es la oportunidad de ellos. Y veíamos aves que nunca vimos que se acercaban a las costas, porque nosotros los que los destruimos estábamos guardados. Pero definitivamente que me fascinó Nicolás. Todos hemos tenido este miedo, hemos pasado todo ese luto que tú fuiste describiendo, unos más que otros, y que definitivamente que teníamos que tomar esta realidad que es la realidad que estamos viviendo, y a mí se me ocurrió que yo tenía que identificar un día de otro, porque se me podía hacer la semana toda una semana. Yo quería identificar que yo estaba en un lunes, que yo estaba en un martes, que yo estaba en un miércoles, porque eso me daba como estabilidad y control, bien como lo has explicado. Y utilicé todas las agendas que me regalaban cuando yo iba a las asambleas como presidente de FOLA. Todas las he utilizado, todo escribía y ponía ganchito, porque el ser humano necesita control, que yo estoy controlando algo. Entonces yo controlaba mi horario. El domingo, digo, este es el día de Dios. Yo tengo que identificar que el domingo es el día de Dios que tengo que agradecer. Así que eso, bueno, es lo que usted dice, que son estas aceptaciones y estas ayudas. También yo les doy a mis estudiantes el plan de actuación, como odontóloga forense que doy esa materia, el plan de actuación ante los desastres de masa, donde hay muchos muertos. Y los países estaban equivocados en los planes de actuación y nos atiborran de información que nos deprime, que nos hace ver que estamos muriendo, que todos vamos a morir. Entonces, ese no es el plan de actuación
que se recomienda. Y eso fue lo que pasó en Nueva York cuando hubo la caída de las torres. Tuvieron que prohibir que pasaran el avioncito estrellándose porque estaba acabando con la salud mental de los neoyorquinos. Tenían miedo a salir todo y toda persona que tenía una barba lo consideraba un árabe y me va a acabar y me va a destruir y me va a... Entonces era un terror. Entonces yo le digo a mis estudiantes, tenemos que ayudarnos. Eso es lo que dice empatía. Todos tenemos, no podemos pensar que ni en la consulta, ni en la docencia, ni en la vida, ni en las instituciones. Yo como presidente de FOLA, yo me sentía atacada por los presidentes porque le exigían que les dieran honor, que los ayudara, que sacara, que les ayudara. Digo, pero si es un virus que nadie conoce. Y fíjate cómo ha ido cambiando. Pero era una ansiedad que yo tuve que aceptar de que todo el mundo estaba ansioso y la incertidumbre de algo desconocido. Así que para mí ha sido muy reconfortante esta terapia en grupo y gracias, Nicolás, porque de verdad que, bueno, vi que hay cosas que no se pueden controlar y otras que sí. Y las que se pueden controlar son las que vamos a actuar. Así que eso es todo, bueno, mi comentario. Gracias por los comentarios. Nico, Sí. yo te quería expresar un poquito lo que yo sentí en esta exposición que hiciste. A medida que iba avanzando la exposición, yo iba tildando, pero esto me pasó, y esto también, y esto otro a medias, y esto... fue algo como pasar lista a lo que uno vivió. La verdad que te felicito por el esquema, por el resumen de vida que nos diste, y como dijo mi querida Lupe, que fue una terapia de grupo, y me parece que sí, que ha llegado al fondo de cada uno de nosotros, y más allá de que yo en estos momentos estoy pasivo, que ya no trabajo en la odontología, estoy retirado, pero convivo y vivo y me preocupo por lo que están viviendo los colegas en cuanto a una adaptación a la nueva odontología. Y lamentablemente la odontología virtual no existe. Que te hagan una consulta telefónica y le diga toma un antibiótico que te vas a mejorar es de lo más frustrante para cualquiera de nosotros, o sea, como lo dijo Rottenberg recién, y más en personas como Enrique y yo, que hemos trabajado toda nuestra vida en lo que es la urgencia odontológica. Y si alguien dijo por ahí que tenía 25 años de profesión, bueno, yo tuve 40 años de profesión, así que es alguno más. Y dentro de estos 40 años de profesión, durante 30 me encantó la urgencia y solucioné urgencias en el nivel público, a nivel privado. Y bueno, realmente el comentario que te quería hacer, hasta dónde llegó tu exposición, y la verdad que creo que el tema, lo más profundo es como, lo vuelvo a repetir, lo que yo siento, una terapia de grupo y que nos va a hacer bien a todos, aquellos que están en actividad y aquellos que no lo estamos, pero los otros que estamos, como en el caso de Enrique y yo y la doctora Lupe, que estamos en niveles diferenciales de gremiales, nos vivimos preocupando por todos nuestros colegas. Así que te felicito por tu exposición. Agradezco a Enrique que tuvo la idea de conectarte, a Silvia que apoyó la exposición, y a todos ustedes que han estado presentes, y me parece que lo hemos disfrutado y muy profundo. Y bueno, desde mi punto de presidencia de la asociación, agradecerle a la doctora Lupe, que nos ha dado una imagen de lo que está pasando en Panamá, que es muy similar a toda Latinoamérica. Es una realidad cruda y bastante fea de llevar adelante, pero no nos queda otra. Y como dijo, no me acuerdo quién, creo que fue Teresa, que dijo que ya se fue, pero bueno, no importa, que esto vino para no irse y les va a tener que cambiar la cabeza a la futura profesión y ver cómo la podemos llevar adelante. Así que desde la asociación te doy las muchas gracias, Nicolás. Y bueno, y si hay alguien más que quiere expresarse, que lo haga, que lo haga ahora o calle para siempre, como dicen.
Bueno, yo quería hablar, Dale. bueno, no quería hacerlo después que ti, Enrique, porque sos el presidente de la asociación No, por favor, IPETRI, no, acá que ibas a poder hacer el cierre. Pero realmente me pareció excelente la charla y el tiempo que dispuse para poder participar en ella. Le agradezco mucho a Silvia haberla organizado. Realmente hiciste, Nicolás, un raconto de todo lo que hemos vivido todos. Me ha parecido a lo largo de lo que ha sido estos 2 años de pandemia, casi 2 años, que estamos llevándolo 1 año y medio, que todos hemos sentido diferentes emociones de las que tú has nombrado, y creo que sí, que vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con este virus, y como dijo acá una de las colegas, y después también otros compañeros, la profesión odontológica, a pesar de que no nos han puesto como en la primera barrera de enfrentar a los pacientes con COVID, yo creo que realmente es una profesión que ya estábamos acostumbrados a trabajar de esa forma, con la protección que se trabaja actualmente, y creo que es la profesión más expuesta por la cercanía que tiene al trabajo en boca. Estábamos acostumbrados a la protección, ya sea con sobretúnicas, gorros, doble tapabocas, desde hace mucho tiempo. Yo también estoy ya retirada de la profesión, compañera de Enrique y de Silvia de generación, o sea que tenemos más de 40 años de actividad hospitalaria, y bueno, decirte que realmente fue un gusto escucharte y me sirvió muchísimo los aportes que hiciste entre las cosas que podemos aprovechar para protegernos y aquellas que tenemos que tratar de evitar, y para protegernos nosotros y a nuestra familia. Y bueno, y pensar que bueno, la vida nos ha enfrentado, como ha pasado en otros siglos, a transitar esta pandemia y tratar de salir de ella los más fortalecidos posibles y apoyarnos entre todos. Yo he conocido en esta época de encontrarnos en forma virtual, el apoyo de muchos amigos, y que nos hemos apoyado en estos momentos en que tenemos que tratar de estar todos unidos para poder salir adelante lo mejor posible. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Gracias, Mercedes, y bueno, agradezco a Enrique también, que había hablado antes, que no le había podido agradecer por las palabras. Bueno, muchísimas gracias, y yo creo que esto dejó la puerta abierta para que, si tenés ganas y tiempo, podamos seguir hablando otro día. Sí, claro, por supuesto. Por suerte hay mucho para compartir y hay mucho conocimiento que está bueno compartirlo, y me gusta cuando entre diferentes profesiones también intercambiamos y cada uno aporta desde lo suyo, está buenísimo. Claro, es lo que decíamos al comienzo, ¿no? La transdisciplina. Es tan complejo todo que nos necesitamos los unos a los otros para poder entender. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, por favor. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos por el tiempo. Gracias, Enrique, por la asociación. Por favor. Y Enrique Rottenberg. No, bueno, gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Lupe, por la participación.